en el funeral de mi hijo. Mi nuera se me acercó. Me llevó a un lado y me susurró, «Tienes 3 días para abandonar la casa». Asentí en silencio. Recogí mis cosas y me fui ese mismo día. 3 días después. Regresé. Al abrir la puerta, mi nuera se quedó pasmada al verme con la policía. Doña Valentina Vázquez era una mujer de buen corazón, siempre dispuesta a tender una mano. Tenía su propio pequeño negocio, un salón de belleza en el que había invertido toda su alma. La clientela era constante, ya que allí solo trabajaban especialistas del más alto nivel, y el ambiente acogedor invitaba a regresar. Sin embargo, a sus 74 años, ya le resultaba difícil dirigir el negocio, por lo que se decidió a dar un paso importante. Valentina estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando la bulliciosa calle. La luz del sol se filtraba a través de nubes ligeras, reflejándose en los escaparates de las tiendas de enfrente. Su salón de belleza estaba ubicado en el corazón de la ciudad, en la planta baja de un edificio antiguo con techos altos y elegantes molduras de yeso. 20 años atrás, había invertido en ese lugar todos sus ahorros, toda su alma, cada gota de su energía, y el salón se lo había pagado con creces. Las clientas volvían una y otra vez, lo recomendaban a sus amigas, traían a sus hijas. La mujer pasó la mano por el alféizar de la ventana, sintiendo el mármol frío bajo sus dedos. 74 años. Parecía que apenas ayer tenía 50 y manejaba todo con facilidad, los horarios de los estilistas, las compras, la publicidad, las finanzas. Ahora, cada mañana comenzaba con cansancio, y cada tarde terminaba con un dolor de espalda y el simple deseo de sentarse en silencio con una taza de café. A sus espaldas, el viejo reloj de pared, un regalo de su difunto esposo Gregorio, marcaba el tiempo con un tic-tac suave. Valentina se dio la vuelta y miró la esfera. Faltaban 15 para las 3. Esteban debía llegar en cualquier momento. Se dirigió a su macizo escritorio de roble oscuro y se sentó en el sillón de cuero, que crujió bajo su peso. Sobre la mesa reposaba una ordenada pila de documentos, el título de propiedad del salón, estados de cuenta bancarios, licencias. Todo lo que había construido durante años, todo a lo que hoy había decidido renunciar. El corazón se le encogió de angustia. ¿Estaba haciendo lo correcto? Bárbara. Su nuera nunca había sido especialmente cálida, ni una amiga cercana o un alma gemela, pero era la esposa de Andrés, parte de la familia, y hoy cumplía 45 años. ¿No era ese un motivo digno para un regalo generoso? Valentina se frotó las sienes. Los últimos meses habían sido especialmente duros. Informes interminables, auditorías, problemas con los proveedores, los caprichos de las clientas. Anhelaba paz. Quería sentarse en su jardín con un libro, hornear pasteles, viajar, no pensar en impuestos y salarios. La puerta de la oficina se abrió con un leve chirrido y en el umbral apareció la recepcionista del salón. Una joven de peinado impecable. Doña Valentina. Tiene una visita. Sí, gracias. Elena. Hazlo pasar. La joven asintió y desapareció tras la puerta. Valentina se enderezó en su asiento. Se alisó la falda e intentó poner una expresión serena. No puedo mostrar dudas. La decisión está tomada. 1 minuto después, entró en la oficina don Esteban Díaz. Un hombre alto de unos 60 años. De cabello cano y atentos ojos grises. Vestía un traje formal y en sus manos sostenía un portafolio de cuero. Al ver a Valentina, sonrió ampliamente y se dirigió hacia ella. Valentina, qué gusto verte. La abrazó, dándole unas suaves palmadas en la espalda. A mí también me da mucho gusto. Esteban, respondió ella al abrazo, sintiendo el calor de una vieja amistad. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo estás? ¿La familia? Todo bien, gracias. Mi esposa te manda saludos. Siempre dice que va a visitarte, pero ya sabes cómo es esto. El trabajo. El ajetreo. Esteban se apartó y la miró con atención. ¿Y tú? Te ves muy bien, pero pareces algo cansada. Cansada, admitió Valentina, haciendo un gesto con la mano. Los años no perdonan. Pasa, siéntate. Don Esteban se dirigió a la silla frente al escritorio y se acomodó, colocando el portafolio sobre sus rodillas. Valentina se sentó a la mesa y cruzó las manos. Supongo que no me invitaste solo para charlar, comenzó el notario, estudiando su rostro. Por teléfono dijiste que era un asunto importante. Sí, Esteban, necesito tu ayuda. Hizo una pausa, buscando las palabras. Hoy es el cumpleaños de mi nuera. Bárbara. Cumple 45. Felicidades para ella, asintió Esteban. Gracias. Quiero hacerle un regalo.
Uno muy especial. Valentina deslizó la mano sobre los documentos en la mesa. Quiero regalarle mi negocio. Todo el salón. Por completo. Don Esteban se quedó inmóvil. Sus cejas se arquearon con sorpresa. ¿Todo el salón? Valentina. Eso es todo lo que has construido. 20 años de trabajo. Precisamente por eso, respondió ella en voz baja. 20 años. Estoy cansada. Esteban. Tengo 74. Cada mañana me despierto pensando no en cómo disfrutar el día, sino en qué problemas me esperan en el salón. Quiero descansar. Me he ganado ese descanso. Claro que te lo has ganado, convino el notario. Aunque su voz denotaba incertidumbre. ¿Pero por qué precisamente a Bárbara? Podrías vender el negocio, obtener un buen dinero y asegurarte una vejez cómoda. O ceder la administración, pero conservar la propiedad. Valentina negó con la cabeza. ¿Venderlo a extraños? No. Esteban, esta es mi creación. No puedo dejarla en manos ajenas. Y Bárbara es la esposa de Andrés. Es parte de nuestra familia. Tiene visión para los negocios. Sabe cómo tratar a la gente. Creo que podrá manejarlo. ¿Y estás segura de que es lo correcto? Esteban se inclinó hacia adelante. Su mirada se tornó seria. Valentina, te conozco desde hace muchos años. Recuerdo cómo creaste este salón, cómo invertiste hasta el último centavo. Esto no es solo un negocio para ti. Es parte de tu vida. ¿De verdad estás lista para desprenderte de esto? Valentina guardó silencio por unos segundos, mirando sus manos. Sí, estaba lista. Debía estarlo. Sí, dijo con firmeza, levantando la vista hacia el notario. Ya no quiero encargarme del salón. Necesito paz y tranquilidad. Quiero pasar tiempo en mi jardín. Leer los libros que he pospuesto durante años. Tal vez ir a la playa. Bárbara es joven. Tiene energía. Que ella continúe con el negocio. Esteban se recostó en su silla y la observó en silencio por un momento. Luego, asintió lentamente. De acuerdo. Si ya lo has decidido firmemente, no intentaré disuadirte, pero hablemos de los detalles. Abrió su portafolio y sacó una carpeta con papeles. ¿Quieres formalizarlo como una donación? Sí, exactamente. Una donación. Para que todo sea claro y legal. Entendido. Entonces necesitaremos algunos documentos. Esteban sacó una pluma y una libreta. ¿Tienes el título de propiedad del local del salón? Sí. Aquí está. Valentina le entregó el documento. Excelente. También necesitaremos los datos del acta de nacimiento de Bárbara Miranda. Si no me equivoco. Sí. Miranda es su apellido. Ya anoté sus datos. Le pasó una hoja con la información. Perfecto. Has abordado esto con mucha responsabilidad. Esteban revisó los papeles y comenzó a tomar notas. Entonces, donas el salón de belleza. Ubicado en la dirección, leyó la dirección en voz alta. ¿Correcto? Todo es correcto. Bien. También se transfieren todos los activos relacionados con el salón, equipo, mobiliario, inventario de productos. ¿Tienes alguna deuda u obligación vinculada al negocio? No. Todo está en orden. Sin créditos ni deudas pendientes. Magnífico. Eso simplifica las cosas. Esteban continuó escribiendo. Dime, ¿has hablado de esto con Andrés? ¿Tu hijo está al tanto? Valentina vaciló. No, todavía no le he dicho. Quiero que sea una sorpresa. Para Bárbara es un día especial. Quiero hacerlo inolvidable. Entiendo, asintió el notario. Aunque un dejo de duda se asomó en su voz. Pero aún así, Valentina, ¿no sería mejor hablarlo primero con la familia? Es una decisión muy seria. Esteban, ya lo he decidido. Lo miró fijamente. Te lo ruego. Simplemente preparemos los documentos. El notario suspiró y se inclinó de nuevo sobre los papeles. Está bien, como tú digas. Entonces necesito redactar el contrato de donación. Entiendes que después de firmar y registrarlo, el salón dejará de ser de tu propiedad, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Y no podrás revocar la donación si de repente cambias de opinión. No cambiaré de opinión, respondió Valentina con seguridad. Don Esteban sacó una laptop de su portafolio y comenzó a teclear. La oficina quedó en silencio, solo se oía el golpeteo monótono de las teclas y el tic-tac del reloj. Valentina miraba por la ventana, observando a la gente pasar por la calle. Una pareja joven con una carriola, un anciano con un perro, una chica con bolsas de compras. La vida seguía. Siempre seguía. Pasaron unos 20 minutos. Esteban hizo varias preguntas para aclarar detalles. Verificó datos.
cotejó documentos. Finalmente, se enderezó y giró la laptop hacia Valentina. Aquí está. Léelo. Por favor. Si todo está en orden. Imprimiré el contrato y lo firmaremos. Valentina se puso los lentes y leyó atentamente el texto en la pantalla. El lenguaje jurídico era seco y formal, pero el sentido era claro. Ella, Valentina Vázquez, donaba a Bárbara Miranda Solís el salón de belleza con todos sus bienes y derechos. Todo está correcto, asintió. Imprímelo. Esteban conectó una impresora e imprimió varias copias del contrato. Luego las extendió sobre la mesa y señaló los espacios para la firma. Aquí firmas tú, como donante, y Bárbara firmará aquí cuando le entregues los documentos. Después, yo me llevaré una copia para el registro. El proceso tardará aproximadamente una semana. De acuerdo. Valentina tomó la pluma y se detuvo un instante sobre el papel. Era la última oportunidad de retractarse. El último momento para cambiar de idea. Pero no lo hizo. Con mano firme, estampó su firma en los 3 ejemplares. Listo. Dejó la pluma y se recostó en el sillón. Don Esteban recogió cuidadosamente los documentos. Los guardó en una carpeta y la metió en su portafolio. Luego miró a Valentina con evidente preocupación. Espero que no te arrepientas de tu decisión, dijo, extendiendo la mano para despedirse. Valentina estrechó su mano e intentó sonreír. No me arrepentiré. Pero incluso al pronunciar esas palabras, sintió una inquietud agitarse en su interior. Pequeña, apenas perceptible, pero persistente, como si una vocecita le susurrara, ¿y si te equivocas? Don Esteban se fue, y Valentina se quedó sola en la oficina. Se acercó de nuevo a la ventana y apoyó la palma de la mano en el cristal. Esa noche le entregaría a Bárbara este regalo. Y todo cambiaría. La casa estaba inundada de luz y música. El sol de la tarde aún no se había ocultado en el horizonte, pero en la espaciosa sala ya ardían decenas de velas, parpadeaban guirnaldas de luces y de los altavoces fluía una suave melodía de jazz. Valentina estaba de pie junto a la ventana, observando cómo llegaban los invitados uno tras otro. Los coches se alineaban a lo largo del camino de entrada, autos de lujo que brillaban bajo los rayos del sol poniente. Bárbara se había esmerado. El cumpleaños estaba organizado por todo lo alto, un servicio de catering del mejor restaurante de la ciudad, música en vivo, exquisitos bocadillos en bandejas de plata. En el aire flotaba un aroma de perfumes caros, vino espumoso y flores frescas. Ramos de rosas y lirios adornaban cada rincón de la sala, sobre las mesas, en la chimenea. Doña Valentina. ¡Qué guapa se ve! Se le acercó Irene, la esposa de uno de los socios de Andrés. Ese vestido le queda precioso. Gracias. Querida, sonrió Valentina, ajustándose el cuello de su vestido azul oscuro. Tú también te ves hermosa. Bárbara está radiante hoy. 45. Pero parece de 35, continuó Irene, recorriendo el salón con la mirada. Bárbara era el centro de atención. Alta, esbelta, con un vestido entallado de color esmeralda que resaltaba cada curva de su figura. Su cabello rubio estaba recogido en un peinado elegante. Su maquillaje era impecable. Reía mientras aceptaba las felicitaciones, besaba en la mejilla a sus amigas, asentía con gracia a los socios de su esposo. A su lado estaba Andrés, un hombre alto y de hombros anchos, de 48 años, con un impecable traje oscuro. Abrazaba a su esposa por la cintura y sonreía a los invitados. Valentina los miraba y sentía una extraña inquietud. Algo no estaba bien. Algo en la forma en que Bárbara miraba a su esposo. Demasiado fría, demasiado distante, como si no fuera su marido, sino un socio de negocios en un evento oficial. Mamá, ¿no bailas? Andrés se acercó a ella con una copa de vino en la mano. Estoy un poco cansada. Hijo, le acarició el brazo. Además, ya no estoy para estos trotes. No digas eso. Todavía les das 1000 vueltas a muchas jóvenes. Le dio un beso en la mejilla. Gracias por ayudar con la organización. Bárbara está muy contenta. Me alegro, asintió Valentina. Lo importante es que la festejada sea feliz. Lo es, aseguró Andrés. Pero su mirada se tornó pensativa por un instante. O al menos eso parece. Andrés, ¿pasa algo? Se preocupó su madre. No, todo bien. Sonrió rápidamente. Solo estoy cansado del trabajo. Las últimas semanas han sido muy intensas. Pero hoy me prometí olvidar todo y simplemente disfrutar de la fiesta. Se dirigió de nuevo hacia los invitados. Y Valentina lo siguió con la mirada. Su hijo parecía agotado. Tenía ojeras y los hombros tensos. Trabajaba demasiado. Se
Se echaba demasiadas responsabilidades encima. El negocio le consumía toda la energía. La música subió de volumen y varias parejas salieron a bailar al centro de la sala. Valentina decidió que era el momento de entregar su regalo. Fue a la cocina, donde sobre la mesa reposaba el sobre con los documentos. Lo tomó, sintiendo el peso de la decisión que había tomado esa tarde. Luego, regresó a la sala y pidió que bajaran la música. Disculpen, queridos invitados, dijo en voz alta. Y el salón fue quedando en silencio. Quisiera decir unas palabras. Todos se giraron hacia ella. Bárbara estaba en medio de la sala, apoyada en el brazo de Andrés, y miraba a su suegra con curiosidad. Querida Bárbara, comenzó Valentina, sintiendo cómo le temblaba la voz. Hoy es un día especial. Cumples 45 años. Es una edad maravillosa, una edad de madurez, sabiduría y nuevas oportunidades. En un día como este, quiero desearte todo lo mejor, salud, felicidad, amor. Que cada uno de tus días esté lleno de alegría. Los invitados aplaudieron. Bárbara sonrió y asintió. Gracias, doña Valentina. Es un gesto muy amable. Y, por favor, acepta este humilde regalo de mi parte. Valentina le tendió el sobre. Bárbara lo tomó, arqueando una ceja con sorpresa. Abrió el sobre y sacó los documentos. Los leyó en silencio durante unos segundos. Luego, sus ojos se abrieron de par en par y miró a su suegra con genuino asombro. Esto es el salón. Su salón de belleza. ¿Me lo está regalando? Sí, asintió Valentina. Ahora es tuyo. Por completo. Con todo el equipo, el personal y la base de clientes. En la sala se hizo un silencio absoluto. Todos miraban a Bárbara, esperando su reacción. Andrés también estaba paralizado, claramente impactado por la noticia. Mamá, ¿hablas en serio? Logró decir finalmente. Totalmente en serio, respondió Valentina con calma. Bárbara parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. Luego, lentamente, volvió a guardar los documentos en el sobre. Qué inesperado, exhaló. Yo no sé qué decir. Gracias. Muchísimas gracias. Se acercó a su suegra y la abrazó. El abrazo fue formal, frío, pero Valentina aún así le estrechó contra sí. Solo te pido que cuides mi creación, dijo en voz baja, para que solo Bárbara la oyera. Ese salón es muy importante para mí. Puse toda mi alma en él. Por supuesto, doña Valentina. Lo cuidaré, prometió Bárbara. Separándose, los invitados volvieron a aplaudir, esta vez con más fuerza. Alguien gritó, ¡bravo! Alguien más levantó su copa por la salud de la cumpleañera. La música volvió a sonar y la fiesta continuó. Valentina regresó a la ventana, sintiendo un extraño vacío en su interior. Lo había hecho. Había entregado el salón. Ya no había vuelta atrás. Doña Valentina, ¡qué regalo tan generoso! Se le acercó una de las amigas de Bárbara. Una mujer de unos 40 años con maquillaje llamativo. Es usted increíble. Gracias, respondió cortésmente. Bárbara tiene mucha suerte con una suegra como usted. No cualquiera haría algo así. Valentina solo sonrió en respuesta y se volvió hacia la ventana. La celebración continuaba. Los invitados bailaban, reían, brindaban. Alguien contaba chistes. Otros discutían las últimas noticias. Algunos coqueteaban. El ambiente era ligero, festivo. Valentina observaba a Bárbara. La nuera estaba junto a la mesa de bocadillos, del brazo de su esposo. Su rostro resplandecía de triunfo. Sí que tu mamá me sorprendió, sonrió Bárbara con suficiencia, inclinándose hacia Andrés. No me esperaba un regalo así. Es una buena mujer, respondió Andrés en voz baja. Siempre te ha tratado bien. Eres tú la que siempre cree que no te quiere. Tal vez deberías ser un poco más agradecida, demostrarle más afecto. Bárbara se giró bruscamente hacia él, y la sonrisa se desvaneció de su rostro. ¿Otra vez con lo mismo? Le retiró el brazo. Siempre encuentras una excusa para sermonearme. No me arruines el humor en un día como hoy. Yo no quería, comenzó Andrés. Pero Bárbara ya se había dado la vuelta. Levantó la barbilla y se dirigió a un grupo de amigas que estaban junto a la chimenea. Todas iban vestidas de punta en blanco. Todas sonreían con la misma sonrisa forzada. Todas miraban a los demás con un ligero desdén, tan arrogantes como la propia Bárbara. Chicas, ¿pueden creerlo? Mi suegra me regaló el salón, anunció alegremente al acercarse. ¿En serio? ¿Todo el salón? Exclamó una de las amigas. Una rubia corpulenta con un vestido rosa. Enterito. Con todo el equipo y el personal, asintió Bárbara con orgullo.
Dios mío. ¡Qué suerte! Exclamó otra. Una morena delgada. A mí tampoco me vendría mal un regalo así. Ahora eres toda una empresaria, le guiñó el ojo una tercera. Una pelirroja de risa estridente. ¿A lo mejor nos contratas a alguna? Todas rieron. Bárbara también sonrió. Pero en sus ojos brilló algo frío. Calculador. Valentina se apartó, sin querer escuchar más. Se sentía cansada, muy cansada. Quería irse a su habitación, meterse en la cama y quedarse dormida. Pero la fiesta continuaba y no era educado marcharse. Decidió salir a la terraza a tomar un poco de aire fresco. Quizás eso le ayudaría a despejar la mente, a disipar los pensamientos inquietantes. Valentina cruzó la sala, tratando de no llamar la atención, y abrió la puerta de cristal que daba a la terraza. El aire de la noche era fresco y limpio. Respiró hondo, sintiendo como la tensión la abandonaba poco a poco. La terraza era espaciosa, con vistas al jardín. Los viejos robles susurraban con sus hojas y los grillos cantaban entre los arbustos. Valentina se apoyó en la barandilla y cerró los ojos. De repente, escuchó una voz. Aguda, nerviosa. Valentina se giró y vio a Bárbara de pie en la esquina más alejada de la terraza. Su nuera sostenía el teléfono junto a la oreja y hablaba en voz baja, pero con agitación. Escucha. Ya no quiero esperar más, decía Bárbara bruscamente. Ya es hora de hacer algo al respecto. Estoy harta de soportarlo. Estoy harta de fingir. Valentina se quedó helada. El corazón le empezó a latir con fuerza. ¿De quién hablaba? ¿De Andrés? No. Ahora no. No en un día como hoy. Pero pronto. Muy pronto, continuó Bárbara. Estoy cansada de todo esto. Cansada de la hipocresía. De sus constantes sermones. Me tiene asfixiada. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quería alejarse. No seguir escuchando. Pero sus pies parecían pegados al suelo. Lo tengo todo planeado. No te preocupes. Todo saldrá limpio. Nadie se enterará de nada. La voz de Bárbara se hizo más baja. Casi un susurro. Sí. Lo sé. Entiendo los riesgos. Pero no tengo otra opción. Quiero ser libre. Quiero vivir como yo quiera. No como él me dicta. Valentina se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la puerta. Le temblaban las manos, la respiración se le había cortado. Tenía que volver a la casa. Tenía que pasar desapercibida. Empujó la puerta y entró en la sala. Justo frente a ella estaba Andrés. Sostenía una copa en la mano y miró a su madre con sorpresa. Mamá, ¿dónde te habías metido? Te estaba buscando. Valentina lo agarró del brazo. Tenía los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Andrés. Creo que tu esposa está tramando algo, susurró con agitación. Ten cuidado, por favor, ten mucho cuidado. Andrés frunció el ceño. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué pasó? La oí hablando por teléfono. Dijo que quería hacer algo, que estaba harta de vivir contigo. Andrés suspiró y negó con la cabeza. Mamá, tú también. Hizo un gesto con la mano. ¿Qué cosas te imaginas? Bárbara simplemente está cansada. Tuvo mucho que hacer antes de su cumpleaños. Estaba nerviosa. Eso es todo. Pero, Andrés. Mamá, por favor, no empieces. La interrumpió suavemente. Sé que Bárbara no te cae muy bien, pero es mi esposa y no quiero oír nada malo de ella. Valentina quiso replicar. Quiso contarle todo lo que había oído, pero vio en los ojos de su hijo cansancio e irritación. No le creería. No querría creerle. Está bien, dijo en voz baja. Perdón. Andrés asintió y se fue con los invitados. Valentina se quedó de pie en medio de la sala, sintiendo como todo su ser se contraía de angustia. Algo estaba pasando, algo malo, y no podía hacer nada para evitarlo. Había pasado una semana desde aquel memorable cumpleaños. Una semana que a Valentina le pareció una eternidad. Cada día recordaba aquella conversación en la terraza, las palabras de Bárbara, pronunciadas con una determinación tan fría. Cada día intentaba hablar con su hijo, pero Andrés estaba demasiado ocupado con el trabajo, demasiado inmerso en sus asuntos como para escuchar las preocupaciones de su madre. Ahora estaba sentada en la cocina, en la gran mesa de roble, mirando el reloj de pared. 8 de la noche. Andrés siempre volvía de la oficina a las 7. Siempre. Era un hombre puntual, que valoraba el orden y la disciplina. Si se retrasaba, siempre llamaba para avisar. Pero hoy nadie había llamado. Valentina miró a Bárbara, que estaba junto a la estufa, revolviendo algo en una olla. Su nuera parecía tensa. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos.
Miraba constantemente el teléfono que estaba sobre la encimera. Su rostro estaba pálido, los labios apretados. «Bárbara, ¿te pasa algo?» No pudo contenerse Valentina. Bárbara se sobresaltó y se dio la vuelta. En sus ojos brilló la irritación. «¿Por qué lo dice?», respondió bruscamente. «No sé», continuó la suegra con cautela. «Es que pareces nerviosa. Quizás quieres hablar». «Son ideas suyas», cortó Bárbara, volviéndose de nuevo a la estufa. «Todo está en orden». Pero le temblaban las manos. La cuchara se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un fuerte estruendo. Bárbara soltó una maldición y se agachó para recogerla. «No entiendo dónde está Andrés», dijo, mientras se levantaba. «No contesta las llamadas. Lleva 1 hora de retraso. No es propio de él». En su voz había una preocupación fingida, como si estuviera interpretando el papel de esposa devota. Pero Valentina veía cómo le temblaban las manos, cómo sus ojos se movían inquietos. «A lo mejor tuvo una junta importante», sugirió, «o una reunión con socios. Ya sabes lo ocupado que ha estado últimamente». «Sí, puede ser», asintió Bárbara, pero no parecía convencida. Agarró el teléfono y volvió a marcar el número de su esposo. Se llevó el auricular a la oreja y se quedó quieta, escuchando los largos tonos. Luego, arrojó el teléfono sobre la mesa. «Otra vez no contesta». Su voz se quebró en un grito. «¿Dónde demonios se ha metido?». Valentina se levantó y se acercó a su nuera. «Bárbara, cálmate. Es un hombre adulto. Seguramente todo está bien». «¿Y usted cómo lo sabe?». Bárbara se giró bruscamente hacia ella. «¿Y si le pasó algo?». «¿Y usted tan tranquila?». Sus ojos ardían con un brillo febril, y Valentina retrocedió un paso instintivamente. Había algo incorrecto en esa mirada. Algo falso. «No te atormentes», dijo en voz baja. «Esperemos un poco más». Bárbara se volvió hacia la estufa, apagó el fuego y retiró la olla. La sopa se derramó sobre la encimera, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Se acercó a la ventana y se quedó allí, mirando la oscuridad tras el cristal. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Valentina intentaba leer un libro, pero no podía concentrarse. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Los pensamientos se enredaban. La ansiedad crecía con cada minuto. 8:30, 9, 9:30. Andrés seguía sin aparecer. Bárbara deambulaba por la casa como una fiera enjaulada. Subía al piso de arriba, luego bajaba. Marcaba una y otra vez el número de su marido. Su rostro se volvía cada vez más pálido. Sus movimientos, más bruscos. «Quizás deberíamos llamar a la oficina», propuso Valentina. «Preguntar a la secretaria o a seguridad». «Ya llamé», espetó Bárbara. «Dijeron que se fue a las 6:30, como siempre». «¿Y llamaste a sus amigos? ¿A sus socios?» «Nadie sabe nada». Bárbara se detuvo en medio de la sala y se llevó las manos a las sienes. «Dios, ¿dónde está?». Valentina también empezó a preocuparse de verdad. Algo no estaba bien. Andrés nunca desaparecía sin avisar. Nunca. «Quizás deberíamos llamar a la policía», sugirió con cautela. «Todavía es pronto», respondió Bárbara bruscamente. «No buscarán a una persona que lleva desaparecida solo un par de horas». Se acercó a la ventana y volvió a mirar la oscuridad. Valentina observaba su espalda y sentía como un mal presentimiento le oprimía el pecho. Algo había pasado. Algo horrible. El reloj de la pared dio las 10. Luego las 10:30. Valentina ya no podía quedarse quieta. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, apretando y abriendo las manos. «Bárbara, llamemos a la policía de una vez», repitió con insistencia. «Que revisen los hospitales, las carreteras. Quizás de verdad pasó algo». «Le dije que es pronto», gritó Bárbara, pero su voz se quebró por la histeria. Y en ese momento, sonó su teléfono. Bárbara lo agarró con tal brusquedad que casi se le cae. Miró la pantalla y su rostro se tornó de un blanco cadavérico. «Sí», graznó, llevándose el teléfono a la oreja. «Dígame». Valentina se quedó inmóvil, observando a su nuera. Bárbara permanecía quieta, escuchando lo que le decían. Su rostro no expresaba nada, ni conmoción, ni dolor, ni sorpresa. Solo un extraño vacío. «No», gritó de repente Bárbara al teléfono. «No puede ser. Se ha equivocado. Es imposible». Valentina corrió hacia ella. «¿Qué pasó?». Se llevó una mano al corazón, sintiendo que todo se derrumbaba en su interior. «Bárbara, ¿qué ha pasado?». Bárbara bajó lentamente el teléfono. Le temblaban las manos. Sus labios se movían sin emitir sonido.
Luego miró a su suegra, y de sus ojos brotaron las lágrimas. Andrés, susurró, tuvo un accidente, se estrelló. El tiempo se detuvo. Valentina escuchaba esas palabras, pero no podía comprenderlas, no podía aceptarlas. ¿Estrellado? Andrés, su hijo, su único y amado niño. ¿Qué? Exhaló. Ese es un error. No puede ser. Era la policía. La voz de Bárbara se rompió en un sollozo. Dijeron que hubo un accidente en la autopista. El coche quedó destrozado. No sobrevivió. No, gritó Valentina. No, 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 no puede ser. La habitación empezó a dar vueltas a su alrededor. Un zumbido le llenó los oídos. Las piernas le flaquearon. Se tambaleó, buscando apoyo en el aire. Bárbara se abalanzó hacia ella y la sujetó por el brazo. Doña Valentina, aguante. Su voz sonaba lejana, como a través de algodón. Venga, siéntese. Necesita sentarse. La ayudó a llegar al sofá. Valentina se desplomó sobre los cojines, apretándose el pecho. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele. Le faltaba el aire. Todo se veía borroso. Mi Andrés, gimió. No puede ser. Dios mío. No puede ser. Bárbara se sentó a su lado y se acurrucó contra su hombro, sollozando. Valentina sentía cómo temblaba su nuera, cómo su cuerpo se sacudía con los sollozos. Pero algo en su interior le decía que esas lágrimas no eran reales. Algo no estaba bien. Se apartó y miró a Bárbara. El rostro de su nuera estaba bañado en lágrimas. Los ojos rojos, los labios temblorosos. Pero la mirada estaba vacía, fría. Bárbara, susurró Valentina con voz ronca. Tú sabes algo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasó? Bárbara levantó la cabeza bruscamente. ¿De qué habla? Se levantó de un salto. ¿Qué podría saber yo? Me acaban de informar que mi esposo ha muerto. Mi esposo. Se cubrió el rostro con las manos y volvió a llorar. Pero Valentina no le creía. Recordaba haberle escuchado por teléfono una semana atrás. Recordaba aquellas palabras. Ya es hora de hacer algo al respecto. Estoy harta de vivir con él. Tú hiciste algo, susurró, mirando a su nuera. Fuiste tú. Tú tienes la culpa. Usted ha perdido la cabeza. Chilló Bárbara. ¿Cómo puede decir algo así? Yo lo amaba. Yo amaba a Andrés. No, negó Valentina con la cabeza. Tú no lo amabas. Nunca lo amaste. Bárbara se quedó quieta, mirando a su suegra. Su rostro se endureció. Sus ojos se entrecerraron. Por un instante, la máscara de dolor cayó, y Valentina vio debajo de ella a una mujer fría y calculadora. Doña Valentina. Usted se siente mal, dijo Bárbara lentamente. Está en shock. Necesita descansar. Deje que la ayude a subir a su habitación. No me toques, retrocedió la suegra. No te atrevas a tocarme. Se levantó del sofá con dificultad, sintiendo cómo le temblaban las piernas. La cabeza le daba vueltas. El corazón le dolía, pero se obligó a mantenerse en pie. Se obligó a mirar a Bárbara a los ojos. Tú mataste a mi hijo, dijo en voz baja. Lo sé. Lo siento. Bárbara se echó a reír. Una risa brusca. Histérica. ¿En serio? Vaya. A usted lo que le hace falta es un psiquiatra. Valentina se dio la vuelta y caminó lentamente hacia las escaleras. Cada paso era un esfuerzo. Las piernas le pesaban como plomo. La respiración se le entrecortaba. Pero se obligó a seguir, a subir los escalones, a llegar a su habitación, a sus espaldas. Escuchó a Bárbara hablar de nuevo por teléfono. La voz de su nuera era baja, casi un susurro. Valentina se detuvo a mitad de la escalera y se giró. Bárbara estaba de pie en la sala, de espaldas, y continuaba la conversación. No se dio cuenta de que su suegra la estaba escuchando. No, no sospecha nada. Solo está en shock. Se calmará y lo olvidará. ¿Y si no? Bueno, ya pensaremos en algo. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Subió sigilosamente el resto de las escaleras y entró en su habitación. Cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo como las lágrimas finalmente brotaban de sus ojos. Andrés estaba muerto. Su hijo, su único niño. Aquel a quien había dado a luz, criado, protegido de todos los males. Aquel que era el sentido de su vida. Valentina se dejó caer en la cama y se echó a llorar, abrazando una almohada. Lloró durante mucho tiempo, hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que la garganta se le enronqueció, hasta que no le quedaron fuerzas. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa. Valentina apenas salía de su habitación. Yacía en la cama,
con la mirada fija en el techo, incapaz de creer que todo aquello estuviera sucediendo de verdad. Andrés estaba muerto. Su hijo nunca más entraría por esa puerta, nunca más la abrazaría, nunca más le diría, «Mamá, ¿cómo estás?». Apenas comía. Intentaba beber el té que le traía la empleada doméstica. Pero cada sorbo era un suplicio. La garganta se le cerraba. El estómago se negaba a aceptar comida. No tenía fuerzas para nada. Incluso levantarse de la cama le parecía una tarea titánica. Afuera llovía. Un cielo gris, calles grises, una vida gris. Valentina miraba las gotas que se deslizaban por el cristal y pensaba en cómo el mundo seguía existiendo, como si nada hubiera pasado. La gente iba a trabajar, los niños jugaban en los patios. Los coches circulaban por las carreteras, y su hijo yacía en la morgue. Llamaron a la puerta. Valentina no respondió. La puerta se abrió y en el umbral apareció Bárbara. Iba vestida con un estricto traje negro, el cabello recogido en un moño impecable, un maquillaje discreto. «Doña Valentina, necesito hablar con usted», dijo en un tono seco. La anciana giró lentamente la cabeza y miró a su nuera. Bárbara parecía tranquila, serena, demasiado tranquila para una viuda que acababa de perder a su marido. «Te escucho», respondió Valentina con voz ronca. «El funeral es mañana», continuó Bárbara, acercándose. «Ya lo he organizado todo. He elegido el ataúd, encargado las coronas de flores. He hablado con el cementerio». «Bien», asintió Valentina. Bárbara la miró durante unos segundos. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se giró. «Y una cosa más. Doña Valentina, entiendo que ahora mismo esté pasando por un momento difícil, pero intente recomponerse. En el funeral habrá mucha gente. Los socios de Andrés. Amigos. Familiares. Hay que guardar las apariencias». Salió sin esperar respuesta. Valentina volvió a mirar al techo, sintiendo como la rabia hervía en su interior. Guardar las apariencias. Su hijo estaba muerto, y esa mujer hablaba de formalidades. La puerta se abrió de nuevo y entró Nina, la empleada doméstica. Una mujer mayor de rostro amable que trabajaba en la familia desde hacía 10 años. «Doña Valentina, le he traído un poco de sopa», dijo en voz baja. «No ha comido nada. Así no puede seguir. Se va a enfermar». «Gracias». Nina, sonrió débilmente Valentina. «Pero no puedo. No me pasa nada. Aunque sea unas cuantas cucharadas», insistió Nina, colocando la bandeja en la mesita de noche. «Por mí. Por favor». Valentina se incorporó con esfuerzo sobre las almohadas y tomó la cuchara. La sopa estaba caliente, aromática, pero en su boca todo sabía a cenizas. Se obligó a tragar unas cuantas cucharadas. Luego apartó el plato. «Bárbara, perdona que no te ayude», susurró cuando su nuera entró en la habitación por segunda vez en el día. «No tengo fuerzas. Es un dolor tan grande». Bárbara se detuvo en la puerta y miró a su suegra con frialdad. «Como si yo no estuviera sufriendo», resopló con fastidio. «He perdido a mi marido. Pero aquí estoy, manteniéndome fuerte, ocupándome de todo, resolviendo problemas, y usted simplemente se queda ahí tumbada, compadeciéndose de sí misma». Valentina quiso responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Bárbara se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un portazo. El día del funeral amaneció nublado. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y en el aire se respiraba humedad. Valentina estaba de pie junto al ataúd, mirando el rostro de su hijo. Andrés yacía en un traje negro, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, como si simplemente estuviera durmiendo. Junto al ataúd había coronas y flores, rosas rojas, lirios blancos, claveles. El olor era empalagoso, asfixiante. Valentina sintió náuseas. «Andrés, mi niño», susurró, inclinándose sobre el féretro. «Perdóname. Perdóname por no haber podido protegerte». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Acariciaba la mano fría de su hijo, incapaz de creer que nunca más volvería a oír su voz. A sus espaldas, se reunían los invitados. Colegas de Andrés, sus amigos, parientes lejanos, todos vestidos de negro, todos con rostros serios. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, otros cuchicheaban en voz baja. Bárbara estaba en la entrada de la sala, recibiendo el pésame. Lucía impecable. Un elegante vestido negro, un velo que le cubría el rostro, lágrimas contenidas. La viuda perfecta. «Bárbara, lo siento mucho», le decía una de sus amigas, abrazándola por los hombros. «Estamos contigo». «Gracias»,
respondía Bárbara con voz temblorosa. Es tan difícil. No sé cómo voy a seguir viviendo sin él. Valentina la observaba desde lejos y sentía como la furia crecía en su interior. Hipócrita. Estaba interpretando el papel de esposa desconsolada, cuando en realidad se alegraba de haberse deshecho de su marido. Comenzó la ceremonia. Un sacerdote leía oraciones, hablaba de la vida eterna, del descanso para el alma del difunto. Valentina escuchaba a medias. Las palabras no llegaban a su conciencia, se disolvían en la niebla del dolor. Luego cerraron el ataúd y lo llevaron al coche fúnebre. Valentina caminaba detrás, apoyada en el brazo de Nina. Las piernas le flaqueaban, el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. En el panteón hacía frío y humedad. El viento sacudía las ropas negras. Doblaba los árboles. La fosa abierta era un agujero oscuro en la tierra. Bajaron lentamente el ataúd. Valentina estaba al borde, viendo cómo su hijo desaparecía bajo tierra. Para siempre. Adiós. Andrés, susurró. Adiós. Mi niño. Cuando cubrieron la tumba, arrojó un puñado de tierra. Luego se apartó a un lado y se apoyó en un árbol, sintiendo que ya no podía mantenerse en pie. Se le acercó Bárbara. La nuera se había quitado el velo y miraba a su suegra con una mirada fría y calculadora. Doña Valentina, necesito hablar con usted, dijo en voz baja, llevándola a un lado, lejos de los demás invitados. ¿Qué más quieres?, preguntó Valentina con cansancio. Bárbara se inclinó más y susurró para que solo ella la oyera. Tienes 3 días para irte de la casa. Valentina se quedó helada, sin poder creer lo que oía. ¿Qué?, exhaló. Me has entendido perfectamente, continuó Bárbara con el mismo susurro gélido. La casa me pertenece. Andrés me lo dejó todo a mí en su testamento, y no quiero que vivas aquí. Tienes 3 días. Recoge tus cosas y vete. Pero esta es la casa de mi hijo, susurró Valentina. Yo vivía aquí con él. Tu hijo ya no está, cortó Bárbara. Y ahora la casa es mía. 3 días. No me obligues a llamar a la policía. Se dio la vuelta y regresó con los invitados, dejando a Valentina paralizada. La mujer asintió en silencio para sí misma. No tenía fuerzas para discutir. Regresó a casa en el coche con Nina, subió a su habitación y comenzó a empacar. Al anochecer, había terminado. 4 maletas y un bolso. Eso era todo lo que quedaba de su vida anterior. Valentina se sentó en la cama y sacó su teléfono. Tenía que hacer una llamada. Tenía que pedir ayuda. Marcó el número de don Arturo Villarreal, el mejor amigo de su difunto esposo Gregorio. Se conocían desde hacía más de 40 años. Arturo siempre había estado a su lado. Siempre la había ayudado. Arturo, su voz temblaba. Me ha pasado algo terrible. No tengo a dónde ir. Valentina, ¿qué ha pasado?, preguntó Arturo, alarmado. Estás llorando. Es Andrés. Andrés tuvo un accidente. No pudo contener los sollozos. Murió en un accidente. Y Bárbara me ha echado de casa. Dios mío, exhaló Arturo, conmocionado. Valentina, lo siento muchísimo. Es horrible. Ven a mi casa ahora mismo. Te espero. Valentina pidió un taxi y media hora después ya estaba en la puerta del apartamento de don Arturo. El hombre abrió la puerta y la abrazó sin decir una palabra. Ella se aferró a su hombro y volvió a llorar. Pasa, pasa. Tomó sus maletas y la condujo a la sala. Siéntate. Ahora mismo te preparo un té. Valentina se dejó caer en un sillón mullido y miró a su alrededor. El apartamento de Arturo era pequeño, pero acogedor. Estanterías llenas de libros. Viejas fotografías enmarcadas. Una iluminación cálida. Olía a tabaco y a café. Arturo regresó con 2 tazas de té y se sentó frente a ella. Cuéntame qué ha pasado, pidió suavemente. Valentina respiró hondo y comenzó a contarle todo, como le había regalado el salón a Bárbara. La extraña conversación que había escuchado en la terraza. Como Andrés había muerto en el accidente. El funeral y cómo su nuera la había echado de casa. Andrés se estrelló, repitió entre lágrimas. Hoy fue el funeral. Y mi nuera me echó de casa. Dijo que tenía 3 días. Recogí mis cosas y me fui hoy mismo. Don Arturo le escuchaba, frunciendo el ceño cada vez más. ¿Cómo es posible?, preguntó finalmente. Tienes todo el derecho a vivir en esa casa. Vivías allí. Es la casa de tu hijo. Bárbara dijo que Andrés se lo dejó todo a ella en su testamento, dijo Valentina, secándose las lágrimas. Y no quiere que yo viva allí. Es indignante, negó Arturo con la cabeza. Pero dime, ¿de verdad crees que ella tuvo algo que ver con la muerte de Andrés?
Valentina lo miró directamente a los ojos. Arturo, yo escuché esa conversación. Dijo, ya es hora de hacer algo al respecto. Estoy harta de vivir con él. Y una semana después, mi hijo muere en un accidente. No puede ser una coincidencia. Don Arturo se quedó pensativo, tamborileando los dedos en el brazo del sillón. Mira, tengo un conocido que es detective, dijo lentamente. Es un buen hombre, honesto, trabaja en una agencia privada. Quizás deberíamos hablar con él. Podría llevar a cabo una investigación. ¿Crees que eso ayudaría?, preguntó Valentina con esperanza. No lo sé, respondió Arturo con sinceridad, pero vale la pena intentarlo. Si Bárbara realmente planeó ese accidente, debe pagar por ello. Por la memoria de Andrés. Sí, asintió Valentina. Por Andrés. Don Arturo sacó su teléfono y marcó un número. Ignacio, habla Arturo Villarreal. ¿Cómo estás? Oye, tengo una situación muy seria. Necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos mañana? Escuchó la respuesta, asintiendo. Excelente. Mañana a las 3 en tu oficina. Gracias. Ignacio. Nos vemos. Colgó el teléfono y miró a Valentina. Mañana a las 3 nos reunimos con el detective. Le contaremos todo. Él decidirá qué se puede hacer. Gracias. Arturo, susurró ella. Gracias por no abandonarme. Gregorio era mi mejor amigo, dijo Arturo con calidez. Y Andrés era como un hijo para mí. No voy a dejar las cosas así. Descubriremos la verdad. Te lo prometo. Al día siguiente, llegaron a la oficina del detective. Ignacio Serrano resultó ser un hombre de unos 50 años, con penetrantes ojos grises y un apretón de manos firme. Buenas tardes. Siéntense, por favor. Señaló las sillas frente a su escritorio. Arturo me dijo que tienen un problema grave. Valentina relató toda la historia de nuevo. Ignacio Serrano escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en una libreta. Entiendo, dijo cuando ella terminó. Dígame, ¿tiene alguna prueba? ¿Grabaciones de esa conversación en la terraza? ¿Testigos? No, negó Valentina con la cabeza. Solo lo que escuché. No había más testigos. Eso complica las cosas, suspiró el detective, pero no las hace imposibles. Si su nuera realmente planeó el accidente, no pudo hacerlo sola. Eso significa que hay cómplices. Hay que encontrarlos. ¿Aceptará el caso?, preguntó Valentina con esperanza. Ignacio Serrano la miró y asintió. Lo acepto. Empezaré investigando las circunstancias del accidente. Revisaré los registros telefónicos de su nuera. Sus transacciones financieras. Si hay algo ahí, lo encontraré. ¿Hay cámaras en la terraza? Sí, asintió Valentina. Excelente. Salieron de la oficina y don Arturo la abrazó por los hombros. Todo saldrá bien, dijo. Demostraremos su culpabilidad. Se hará justicia. Valentina quería creer en sus palabras, pero la ansiedad todavía la carcomía por dentro. Bárbara era inteligente, calculadora. No habría dejado rastros. Los 3 días pasaron volando. Valentina apenas durmió, esperando la llamada del detective. Ignacio Serrano trabajó de forma rápida y metódica. Revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa y de la carretera donde ocurrió el accidente, estudió las finanzas de Bárbara, escuchó sus conversaciones telefónicas y encontró lo que buscaba. Resultó que Bárbara no estaba sola en su crimen. Tenía un cómplice, Boris Ignacio, el asistente de Andrés, un hombre en quien su marido confiaba ciegamente. Un hombre que conocía todos sus asuntos, sus rutas, sus horarios. Cuando Ignacio Serrano llamó y le contó los resultados de la investigación, Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Boris, el mismo Boris que había trabajado con Andrés codo con codo durante 10 años, que había estado en todas las celebraciones familiares, que llamaba a su hijo su mejor amigo. Tenemos pruebas suficientes para entregar el caso a la policía, dijo el detective. Las conversaciones telefónicas entre Bárbara y Boris, las transferencias de dinero, el testimonio del mecánico que, por orden de Boris, saboteó el sistema de frenos del coche de Andrés. Todo encaja. Dios mío, susurró Valentina, apretando el auricular. Entonces es verdad. Ella realmente mató a mi hijo. Lamentablemente. Sí, suspiró Ignacio Serrano. Pero ahora recibirán su castigo. Ya he contactado a la policía. Hoy mismo procederán al arresto. ¿Quiere estar presente? Sí, respondió ella con determinación. Quiero ver su cara cuando le pongan las esposas. 1 hora después, Valentina llegó a la casa con la policía. La acompañaba don Arturo.
quien insistió en no dejarla sola en un momento así. Esperaron en la entrada, mientras los oficiales se preparaban. ¿Estás segura de que quieres entrar?, preguntó Arturo en voz baja. No será fácil. Tengo que hacerlo, respondió Valentina. Tengo que mirarla a los ojos. El oficial al mando les hizo una seña y se dirigieron a la puerta. Valentina sacó las llaves, que aún conservaba, y abrió la cerradura. La puerta se abrió de golpe y entraron en la casa. Bárbara estaba en la sala, hablando por teléfono. Al ver a su suegra acompañada de policías, se quedó con la boca abierta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó atónita, bajando lentamente el teléfono. El oficial al mando dio un paso al frente, sacando las esposas. Bárbara Miranda Solís. Queda usted detenida como sospechosa de estar implicada en el homicidio premeditado de Andrés Simón Vázquez. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Se acercó a ella y le puso las esposas. Bárbara forcejeaba, intentando retroceder. ¿Qué?, gritó. Esto es un disparate. Yo no hice nada. Se equivocan. No es ningún disparate, dijo Valentina con calma, dando un paso adelante. Por tu culpa murió mi niño. Andrés ni siquiera sabía de tu relación con su asistente. Bárbara se giró bruscamente hacia su suegra, y en sus ojos estalló la furia. ¿De qué estás hablando? ¿Qué relación? Ah, Boris, continuó Valentina, negando con la cabeza. Era su mano derecha. Lo ayudaba en todo. Y resulta que te acostabas con él. Que juntos planearon el asesinato de mi hijo. Es mentira, chilló Bárbara. ¿Quién te dijo eso? Son puras invenciones. Tenemos pruebas, intervino el oficial. Registros telefónicos, documentos financieros, testimonios. Todo apunta a su culpabilidad. Un segundo policía ya hablaba por radio. Sí, tenemos a la primera sospechosa. La llevamos a la comisaría. ¿Cómo van con Ignacio? Excelente. Nos vemos allí. Se llevaron a Bárbara hacia la salida. Caminaba tropezando, girando la cabeza hacia los policías. Hacia Valentina. ¿Te vas a arrepentir de esto, Ciseo? No podrás probar nada. Ya lo he probado todo, respondió Valentina con frialdad. Sacaron a Bárbara de la casa y la metieron en una patrulla. Valentina se quedó en el umbral, viendo cómo el coche se alejaba. Arturo la abrazó por los hombros. Se acabó, dijo en voz baja. Ahora comenzará el juicio, y recibirá lo que se merece. Valentina asintió, sintiendo como las lágrimas corrían por sus mejillas. No lágrimas de alegría, sino de alivio. Por fin, la verdad había salido a la luz. Comenzó la investigación. La policía interrogó a testigos, recopiló pruebas, reconstruyó la cronología de los hechos. Ignacio Serrano les entregó todo el material que había reunido. El mecánico que, por orden de Boris, dañó los frenos del coche de Andrés, dio una declaración completa a cambio de una reducción de la pena. Se descubrió que Bárbara y Boris eran amantes desde hacía más de un año. Se veían en secreto, planeaban un futuro juntos, pero Andrés se interponía en su camino. Su empresa, su casa, su dinero, todo eso debía pasar a manos de Bárbara tras la muerte de su marido. Y luego, ella lo compartiría con Boris. El plan era simple y cruel. Boris saboteó el sistema de frenos del coche de Andrés la víspera del día en que éste debía conducir por una carretera de montaña para reunirse con unos socios. A alta velocidad, en una curva cerrada, los frenos fallaron. El coche se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Andrés murió en el acto. Valentina regresó a la casa, que ahora volvía a ser suya, por ley, tras la condena de Bárbara. Todos los bienes que había recibido por testamento volvían a los familiares del difunto. Pero esa casa ya no le parecía un hogar. Estaba llena de recuerdos, buenos y terribles. Pasó un mes de interrogatorios, peritajes, papeleo. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, familiares, amigos de la familia, simples curiosos. El caso había causado un gran revuelo. El asesinato de un exitoso empresario a manos de su esposa y su asistente. Todos querían ver cómo terminaba esa historia. Valentina estaba sentada en primera fila, apretando la mano de don Arturo. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que todos a su alrededor podían oírlo. Miraba la puerta por la que debían entrar los acosados. La puerta se abrió y entraron en la sala Bárbara y Boris, escoltados por guardias. Ambos llevaban esposas. Bárbara parecía demacrada, ojeras oscuras, el cabello revuelto, el rostro pálido.
Boris se mantenía más tranquilo, pero en su mirada se leía la resignación. La jueza, una mujer mayor de rostro severo, golpeó con el mazo. Pónganse todos de pie. Se declara abierta la sesión. Todos se levantaron. La jueza se sentó y se puso las gafas. Se juzga el caso por la acusación contra Bárbara Miranda Solís y Boris Ignacio Valerio por el homicidio premeditado de Andrés Simón Vázquez. Fiscal, proceda a leer los cargos. El fiscal, un hombre alto con un traje impecable, se puso de pie y comenzó a leer la acusación. Habló de los motivos, de la planificación del crimen, de cómo Boris había saboteado el coche, de cómo Bárbara se había procurado una coartada. Cada palabra era como una puñalada para Valentina. ¿Acusados se declaran culpables?, preguntó la jueza. Bárbara se levantó, sujetándose al borde del banquillo. No, soy inocente. Todo esto es un montaje. Su madre me odiaba y decidió culparme a mí. ¿Y usted, señor Ignacio? La jueza dirigió su mirada a Boris. Él guardó silencio unos segundos. Luego suspiró profundamente. Soy culpable, dijo en voz baja. Yo lo hice. Yo saboteé el coche. Sabía que Andrés moriría. Lo siento mucho. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas escribían frenéticamente. La gente cuchicheaba. La jueza volvió a golpear con el mazo. Silencio en la sala. Bárbara se giró bruscamente hacia Boris. ¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco? Habíamos acordado negarlo todo. Basta. Bárbara, dijo Boris con cansancio. Se acabó. Tienen pruebas. No hay forma de salir de esta. Cállate. Siseó ella. Cállate. Idiota. Acusada. Le ruego que mantenga el orden, dijo la jueza con severidad. O la haré desalojar la sala. Bárbara se sentó, respirando con dificultad. Le temblaban las manos. Sus ojos se movían de un lado a otro. El juicio se prolongó varias horas. Declararon los testigos, el mecánico, un colega de Andrés, amigos de la familia. Ignacio Serrano presentó todas las pruebas reunidas. Las grabaciones telefónicas donde Bárbara y Boris discutían el plan. Los documentos financieros que mostraban las transferencias de dinero. El peritaje del coche que confirmaba el sabotaje. Con cada nueva prueba, Bárbara palidecía más. Intentaba objetar, gritaba que todo estaba fabricado, pero nadie le creía. Finalmente, la jueza se retiró a deliberar. Valentina se quedó sentada, apretando los puños y rezando para que se hiciera justicia, para que los asesinos de su hijo recibieran su merecido. La jueza regresó una hora después. La sala enmudeció. Pónganse todos de pie. Golpeó con el mazo. El tribunal ha llegado a una decisión. Todos se levantaron. Bárbara y Boris estaban de pie, mirando a la jueza. El tribunal declara a Bárbara Miranda Solís y a Boris Ignacio Valerio culpables del homicidio premeditado de Andrés Simón Vázquez. Bárbara Miranda es sentenciada a 20 años de prisión en un penal de máxima seguridad. Boris Ignacio es sentenciado a 18 años de prisión, teniendo en cuenta su confesión y su cooperación activa con la investigación. En la sala estallaron los aplausos. Valentina se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Arturo la abrazó, acariciándole la espalda. Se acabó, susurraba. Se ha hecho justicia. Los guardias se llevaron a Bárbara y a Boris. Pero antes de salir de la sala, Bárbara se giró y miró a Valentina. Su rostro se contrajo en una mueca de odio. «Vieja desgraciada», gritó. «Ojalá te mueras. Ojalá te pudras en el infierno». Los guardias la arrastraron hacia la salida. Pero ella seguía gritando. «Te odio. ¿Me oyes? Te odio. Por tu culpa se arruinó todo. Por tu culpa». La puerta se cerró y los gritos cesaron. Valentina negaba con la cabeza, incapaz de creer lo que había oído. «¿Cómo puede tener el descaro de decir esas cosas?», susurró entre lágrimas. «¿Cómo se puede ser tan desalmada? La gente como ella siempre está dispuesta a pisotear a los demás», dijo Arturo en voz baja, ayudándola a levantarse. «Para ellos no existe ni la piedad ni la conciencia. Lo único que importa es su propio beneficio». Salieron del edificio del juzgado. Afuera, hacía sol y calor. La gente se apresuraba a sus quehaceres. Los coches circulaban por las calles. La vida continuaba, como si nada hubiera pasado. Don Arturo llevó a Valentina a casa. Ella guardó silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventana. Cuando llegaron, él se bajó del coche y la ayudó a salir. «¿Quieres pasar a tomar un té?», preguntó ella en voz baja. «Con mucho gusto», asintió él. Entraron en la casa.
Valentina encendió la luz y fue a la cocina a poner la tetera. Arturo se quedó en la sala, mirando a su alrededor. Nada ha cambiado aquí desde mi última visita, dijo cuando Valentina regresó con una bandeja. Todo sigue igual que en tiempos de Gregorio. Sí, sonrió ella entre lágrimas. Andrés y yo decidimos conservarlo todo en su memoria. Esta casa era su sueño. Amaba tanto este lugar. Se sentaron a la mesa y bebieron té en silencio. Arturo no hacía preguntas innecesarias. No intentaba consolarla con palabras vacías. Simplemente estaba a su lado. Y eso era exactamente lo que Valentina necesitaba. Gracias, Arturo, dijo finalmente, por todo. Si no fuera por ti, no lo habría logrado. No hay de qué, dijo él, cubriendo la mano de ella con la suya. Gregorio era mi mejor amigo. ¿Y Andrés? Andrés era como un hijo. No podía dejar las cosas así. Terminó su té y se levantó. Tengo que irme. Pero si necesitas algo, llámame a cualquier hora. Siempre estaré aquí para ti. Gracias, repitió Valentina. Lo acompañó a la puerta y se quedó en el umbral, viéndolo marcharse. Luego cerró la puerta y se apoyó en ella. La casa era grande y vacía. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Valentina fue a la sala y se sentó en el sofá. Miró una fotografía de Andrés que estaba sobre la chimenea. En ella sonreía, joven, feliz, lleno de vida. Perdóname, Andrés, susurró. Perdóname por no haber podido protegerte. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Lloró durante mucho tiempo, hasta que se le agotaron las fuerzas. Luego, simplemente se quedó sentada, con la mirada perdida en el vacío. Se había hecho justicia. Los asesinos habían recibido su castigo, pero su hijo no volvería. Nunca más. Y por delante, solo había vacío. Un vacío inmenso, frío e infinito.